Hola, bendiciones, Dios les bendiga nuevamente. Hoy el Espíritu Santo nos va a hablar a través de su palabra. Hoy es un gran tema, muy controversial para muchos, pero es muy importante para toda enseñanza, toda palabra que sale de la palabra de Dios siempre va a ser edificante para tu familia y para ti. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Hoy el tema es muy interesante, muy de bendición para muchos, porque es una controversia. Hay muchas veces que tenemos esas dudas, esas preguntas en nuestras vidas que pues el tema se titula hoy extraterrestres, verdad o mito, verdad o mito de estas criaturas. Bueno, alrededor del mundo hay muchas diferencias, opiniones, diferentes enseñanzas, pero hoy el Espíritu Santo a través de su palabra nos va a enseñar cosas muy hermosas. Este tema es muy básico, va a ser algo superficial. Después daremos un tema más a profundidad acerca de los pasajes bíblicos más desarrollado, pero hoy vamos a empezar o iniciar con ese tema, verdad o mito. Hoy en día nos preguntamos de muchas razones nos preguntamos, ¿existen los extraterrestres o los llamados ovnis hoy en día? La palabra ovni significa objeto no identificado científicamente, o la raíz que se estudia todo esto, las galaxias, los espacios, todo esto es son diferentes ramas que estudian todo ello. Por ejemplo, la ufología, la exobiología, exobología, todo esto que estudia acerca de los objetos volantes o acerca de los extraterrestres o de los ovnis. Entonces, hoy en día mucha gente lamentablemente hay cosas extrañas, por ejemplo, o avistamientos en el cielo, avistamientos en lugares, en países americanos, en países mexicanos, en todo el mundo hay avistamientos de estas criaturas. Tal vez mucha gente testifica que ha visto objetos voladores, que ha visto objetos o criaturas extrañas. Bueno, hoy vamos a quitarnos esa duda o esa inquietud que están teniendo muchas personas. Bueno, sabemos que Dios creó el universo, creó los planetas, creó el cielo y la tierra, creó todo. Jesucristo, el eterno Dios creó toda la creación, de lo invisible a lo visible. Hoy en día, si nos damos cuenta de lo invisible, como dice la palabra, Dios creó a lo invisible. O sea, en lo invisible está la realidad o la verdad, y lo visible que vemos hoy con nuestros ojos naturales es copia de lo que ya existía. Tal vez hoy te preguntarás, esto no existe. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que Dios creó el universo de la nada. Habla los Salmos, habla Génesis, habla muchos pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, Génesis habla de la creación de Dios, pero en cada versículo habla de temporadas distintas, de años distintos, de diferencia. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a estudiar qué es realidad, verdad o mito es lo de los extraterrestres. Bueno, hoy nos damos cuenta que, vuelvo a repetir, hay mucha gente que ha visto avistamientos, astronautas, personas en aviones, muchas cosas testificamos. Te puedes filtrar en internet o puedes checar en internet. Mucha gente testifica que ha visto, incluso gente que ha vivido en lugares remotos o donde no hay casi civilización. Hay muchas cosas extraordinarias que suceden en el cielo y en la tierra. Entonces, en el cielo hay muchas criaturas, o en el mundo espiritual. Por ejemplo, Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo es muy importante, podemos estar leyendo más adelante y ya habla acerca de todo ello.
dice una noche, otra noche, declara la noticia. No es un lengua de palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió, se pregonó, y hasta el extremo del mundo su lenguaje en ellos puso tabernáculos para el sol. O sea, Dios es el perfecto en sus obras y en su palabra. Este pasaje de Salmo 19 es muy interesante porque dice: Dios es perfecto en sus obras y en su palabra. Sabemos que Dios creó con su palabra, con su declaración, con su palabra, creó, Él hizo de la nada. Por ejemplo, el humano lo mismo. Él sopló y se hizo el humano. Todo poderosamente fue creado de adentro y de afuera. Fue algo poderoso. Hoy en día sabemos que también el universo fue creado por Él, los planetas fue creado por Él, Dios creó el sol, creó la tierra, creó todo, los planetas que habitan, el universo infinito. Pero nos podemos preguntar algo, podemos pensar más allá de lo normal. ¿Qué hay detrás de ese universo? ¿Qué hay en la profundidad de ese universo, de esos planetas? Es lo que muchos se han preguntado. Tal vez hoy mucha gente dice, los extraterrestres no existen, los ovnis no existen. Bueno, hay otros, por ejemplo, hay mucho, incluso pastor o siervo de Dios, que ha malinterpretado o ha dicho cosas que no van a conforme la palabra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, habla acerca del diferente tipo de demonio que hay. Mucha gente confunde estas criaturas de ovnis o extraterrestres con demonios, y eso es una gran equivocación. ¿Por qué? Efesios capítulo 6 versículo 12 habla acerca de los diferentes niveles que hay en la demonología, o sea, en el estudio de los demonios. Por ejemplo, Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los dominadores o huestes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos, aquí habla de diferentes tipos de demonología. Demonios de bajo rango, demonios de potestades, demonios más principados, más poderosos. Pero hay algo interesante que dice en el versículo 6, el versículo 12. Dice: este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Aquí nos preguntamos algo. No solo hay demonios, no solo hay potestades, no solo hay principados, no solo hay huestes de tinieblas, también hay criaturas espirituales de maldad en regiones celestes. No podemos decir que es un demonio, no podemos decir, porque eso sería una mala interpretación y revelación del Espíritu Santo equivocada. Y sabemos que el Espíritu Santo no se equivoca. Hoy en día sabemos que hay criaturas allá en el universo, allá en el mundo espiritual. Por eso yo siempre he dicho, lo he dicho con mucho respeto a las iglesias y a los siervos de Cristo, que si en una iglesia no hay personal, si no hay siervos que guerreen, no hay siervos que hagan guerra espiritual o que haya liberaciones en una iglesia, esa iglesia no funcionará. ¿Por qué? Porque ese nivel tiene que ser útil. Más adelante, en unos meses, en unos años, va a haber manifestaciones acerca de esto, de estas criaturas llamadas extraterrestres o ovnis. Mucha gente se está confiando, mucha gente dice: no es cierto, no es verdad. Pero si nos vemos en las generaciones pasadas, más o menos aproximadamente 4000 años antes de esta tierra o de esta generación, todo esto ya existía. O si no es que más años atrás. ¿A qué me refiero con esto?
Debemos de entender que el mundo espiritual es muy infinito. No lo vas a comprender, no lo vas a entender todo. Pero Dios a través de su Santo Espíritu revela a través de su palabra cosas ocultas. Y eso debemos de entenderlo. Hoy en día, por ejemplo, extraterrestres, ¿verdad o mito? Pues yo te quiero decir algo, es real. No es un mito, es real. Muchos pastores lo confunden que si las criaturas de extraterrestres, ovnis, es igual que un demonio. No es así. Los demonios son una cosa. Las legiones son otra cosa. Las potestades son otra cosa. Principados son otra cosa. Todo ello. ¿Por qué? Dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores o los huestes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando algo más allá de la profundidad del mundo espiritual. Por ejemplo, volvemos a regresar a Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí está hablando de su creación, aquí está hablando del poderío de Jesús, está hablando del poderío del eterno Dios. El poderío que tuvo para crear el universo, los planetas, todo lo que hay en esta tierra y fuera de esta tierra. Las galaxias, el universo, las estrellas, todo. Creó el Espíritu Santo, creó el eterno Dios. Entonces no podemos limitar a Dios. Uno como cristiano, como siervo de Dios, creemos que hay ovnis, creemos que hay extraterrestres, creemos que hay demonios, creemos que hay un mundo oscuro. ¿Por qué? Porque Dios creó todo ello. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis 1 relata la creación de todo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz eran buenas. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de las expansiones, la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en lugar descúbrase lo seco, y fue así. Así podemos estar leyendo todo Génesis 1, 2, 3, todo el Génesis, y estaba hablando de diferentes temporadas. Aquí es muy interesante. El versículo 3 dijo, Dios sea la luz, y sea fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, separó la luz y las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y ya las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día. Pero el 9 dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Qué quiere decir todo esto? Son diferentes temporadas, son diferentes creaciones, son diferentes profundidad en el mundo espiritual. El mundo de las tinieblas es un reino, el mundo del reino celestial es otro reino, el reino vegetal, el reino animal, todo tiene un rey o tiene un reinado. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a profundizar mucho porque este estudio sería bastante extenso, bastante profundo, y más adelante subiremos otra serie más a fondo para aclarar todo ello. Pero vamos a entender algo. De lo que creó el eterno Dios es muy amplio. Hay planetas, hay un universo en el mundo espiritual, hay cosas ocultas. Por eso es que muchas veces se dejan ver poco vistaciones o vistas de ovnis o platillos o cosas así que la gente ha visto, porque no lo estamos inventando, la gente lo ha visto. La palabra de Dios lo muestra también. Han visto cosas que dicen, no puedo creer, ¿qué es eso? Pero nos damos cuenta que es de la misma creación del eterno Dios. Hay otro pasaje que me encanta, que muchos confunden, que habla acerca de un pasaje que dice que Dios nos mostrará cosas
que ojo no vio ni oído escuchó. No solo es de ver milagros sobrenaturales, no solo es ver eso, también cosas ocultas que iban a surgir. Esa palabra es profética. Esa palabra es profética, la que dice, y verán, les mostraré cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Y eso se está cumpliendo hoy en día. Hoy en día y más adelante será más fuerte. Serán vistas más cercanas, con criaturas celestiales, con criaturas de otros del espacio. Por ejemplo, en este caso serían los extraterrestres, serían los ovnis, pero también cosas celestiales. Hace unos años atrás, en oración, en profundizar en el mundo espiritual con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mostraba muchas cosas. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, aquí dice, en Génesis 1, versículo 9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos, en lugar de descubrirse lo seco, y fue así. Aquí, pero anteriormente, en los versículos anteriores decía, y dijo Dios, será la luz, y fue la luz. Entonces, ¿a qué se refería con estas aguas? ¿A qué se refería a la luz? Si más adelante dijo que creó otras cosas terrenales. Estaba hablando del mundo espiritual, del mundo invisible. En el mundo invisible hay cosas que tú no has visto, que no has escuchado. Y el Espíritu Santo lo tiene oculto. ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada. Para muchos el mundo espiritual está limitado. No ven más allá de lo que ven sus ojos naturales. Pero los que entienden este tema del mundo profético en el mundo espiritual se darán cuenta que el mundo espiritual es muy profundo. No podemos comprender el mundo espiritual. De lo poco que Dios nos ha mostrado es cosa sobrenatural, cosa impresionante. Entonces no podemos negar que los extraterrestres existen o que los ovnis existen. Sí existen, pero no son demonios como muchos dicen. No son demonios, son criaturas de otros, de los reinos celestes, como dice Efesios 6:12, de lugares celestes, de lugares, de profundidades, de otros lugares. Entonces, ¿hay demonios? Sí, pero no son extraterrestres. Los demonios tienen otra función. Las criaturas extraterrestres, la Biblia lo marca criaturas, no extraterrestres ni ovnis. La Escritura lo marca como criaturas, lo marca como una creación. ¿Por qué? Porque si Dios creó el universo y los planetas, tuvo que haber creado cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Muchos se preguntarán, ¿entonces ellos tendrían que ser salvos? ¿Venir al arrepentimiento? No. ¿Por qué? Porque son criaturas distintas. La Biblia dice que todos los que vienen a Cristo y reciben a Jesús se hacen hijos, ¿cierto? Entonces es muy distinto la salvación, la redención por la humanidad. Romanos habla del sacrificio de Mateo. Mateo habla de Jesucristo sacrificó por la humanidad, por la creación, no por las criaturas. Podemos decir, muchos dirán, entonces tienen que ser salvos. No. Ese es otro tema que se tocará más adelante. Ahorita lo importante de la enseñanza de hoy es, ¿existen, es verdad o mito los extraterrestres? Bueno, sí existen, pero no son demonios, son criaturas. Ellos se manejan a base de la energía. Ellos se manifiestan a base de energía. Ellos se alimentan con energía, suficiente energía. Pero aquí voy a tocar un tema muy importante. Va a haber manifestaciones de extraterrestres en personas. Eso va a ser muy importante. Los pastores, los profetas, los evangelistas, los siervos de Dios, los apóstoles, tienen que empezar a entrenar. Tienen que empezar a orar más, a consagrarse más. ¿Por qué? Todos los que se dedican a esto de la guerra espiritual o de orar por la gente para hacer liberaciones, tienen que entrenarse más, tienen que buscar más de Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones, te va a tocar un día, escucha, te va a tocar un día orar por personas que tienen extraterrestres. Y vas a tener que estar preparado para orar, para guerrear. ¿Por qué? Porque es un alma.
Esa persona es un alma y tienes que ganarla a Cristo. No el ovni ni el extraterrestre, no, ni no la criatura, sino la persona. Hoy en día la mayoría de la gente piensa que solo son demonios. No, la Biblia marca demonios, criaturas. Habla de ángeles caídos, habla de muchas cosas. Los ángeles caídos tienen otra función, los demonios tienen otra función, las potestades tienen otra función, las huestes tienen otra función. Todo tiene un orden. En su infinita cosa, Jesús hizo algo impresionante de crear el universo y las criaturas a su forma distinta. No el humano, sino las criaturas. El humano, dice la palabra de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza de Él, pero las criaturas fueron distintas. Por ejemplo, podemos ver cómo el profeta Ezequiel tuvo experiencias sobrenaturales de ver querubines, serafines, cosas impresionantes, y tú te preguntarás, esa criatura que tiene muchos ojos, que son como ruedas con ojos, Ezequiel lo dice, en Ezequiel 28 habla de todo ello. Entonces, ¿cómo te preguntarás? No debes de dudar del poder de Dios, no debes de dudar de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es infinita, el poder de Dios es infinito, no tiene límites el poder y la creación de Jesús. Porque Jesucristo el eterno Dios creó cosas sobrenaturales que tú ni yo podemos comprender, pero debemos de creerlo y tener esa revelación máxima. Por ejemplo, hay otro pasaje en Lucas que habla, dice, y vendrán cosas que se convertirán los demonios o cosas así como ángeles de luz. Si profundizamos ese pasaje a fondo con la revelación del Espíritu Santo, no habla acerca de los demonios solamente, habla también de las criaturas fuera de la tierra. No habla solamente de eso. ¿Por qué? Porque dice ese pasaje que Satanás incluso se podría convertir como ángel de luz. Y sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No solo los demonios o solo la mentira de Satanás, también, por ejemplo, los extraterrestres o los ovnis bajan como luz, bajan como una esfera como luz y se pueden convertir en criaturas que hay siervos que he tenido la bendición de conocerles que han tenido avistamientos con estas criaturas, pero en el mundo espiritual, en liberación. Puedes leer libros, puedes leer el internet, puedes leer muchas cosas y te sorprenderás. Porque hay testimonios de mucha gente, no solo de mí, de nadie. Hay gente en otros lugares que sabe de ello. Por ejemplo, los judíos, tú puedes hablar con un judío que estudie la Torá o la palabra de Dios y sabrá mucho de esto. Siervos de Dios que se dedican al estudio, lo mismo también. Hay mucho personaje, mucho siervo que también me gustaría que estudiara estos temas, son muy importantes. No podemos limitarnos, no podemos limitar a Dios. Dios tiene poder, Dios hizo el universo, los planetas, todo. Por ejemplo, ¿cómo te puedes explicar las grandes construcciones de las pirámides de Egipto, de muchos lugares, de Perú, de Egipto, de México, Teotihuacán, todas esas pirámides? ¿Cómo te explicas la alineación tan perfecta que tienen? Esas construcciones tan enormes. ¿Cómo te preguntas cómo fueron creadas? ¿Cómo fueron creadas? Son con conocimiento. Mucha gente dice, ¿con qué lo hicieron? Tal vez en unos miles de años atrás, el conocimiento de... Ahora vamos a explicar. Hay alienígenas ancestrales y también hay ovnis o alienígenas comunes o normales. Porque hay alienígenas ancestrales más antiguos, que eran los líderes de todas estas criaturas y que se manejaban distinto.
¿Por qué? ¿Por qué se manejaban distinto? Porque tienen diferente rango. Hay otro pasaje que habla de los salmos, que habla acerca de los tronos, que habla de tronos en plural. En los salmos habla eso. En los salmos habla acerca de ello también. De los tronos, habla en plural. ¿Por qué dice tronos? ¿Por qué habla de tronos? ¿O por qué habla en plural? Dice, Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiendo temeré de ser atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa en la golondrina, nido para él. Se bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente de la bracha Jehová. Bienaventurado el hombre Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este pasaje habla de la creación de la casa de Dios. Sabemos que hay, cuando Salmo 19 decía de los cielos, sabemos que habla en plural. Sabemos que la Biblia marca 3 cielos: el cielo terrenal, el cielo segundo, que es el celestial, donde habitan los huestes, los demonios, el mundo de la oscuridad, en los aires, y el tercero, que es donde vive el eterno Dios. Bueno, hay mucha gente que no aprueba libros apócrifos. ¿Qué es un libro apócrifo? Bueno, un libro apócrifo es un libro donde no fue aceptado en el canon bíblico, pero eso no quiere decir que no tenga algo celestial o algo bíblico. Sí lo tiene, aunque muchos no lo creen. Por ejemplo, el libro de Enoch. Si leemos profundamente esos libros, hablan de mucha profundidad en el mundo espiritual, de cosas, de criaturas. La Biblia Gestua-Quinta habla de situaciones, diferentes traducciones, pero muy interesantes. Entonces, ¿a qué me refiero con ese libro de Enoch? Que habla de muchos cielos. Habla también de muchos tronos. Entonces, cuando habla eso, la palabra de Dios de tronos en los salmos también habla de tronos. Habla acerca de diferentes reyes. Reyes celestiales, reyes terrenales y reyes ancestrales o alienígenas en el mundo, el universo, diferentes. Cuando Jesús dice Jesucristo es el Rey de Reyes, Él está hablando que hay reyes abajo de Él. Hay reyes de poco rango abajo de Él. Porque si Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, quiere decir que hay otros señores y que hay otros reyes. No solo en la tierra, sino en el mundo, en los planetas, en el espacio, hay diferentes liderazgos. Ok, entonces Jesucristo, el eterno Dios, es el Rey de Reyes, el Rey de todos, del universo, de los planetas, de todo. Él es el Rey de Reyes. Ese pasaje también habla acerca de eso, que habla abajo, que hay rangos, hay reyes menores, hay señores menores. El mayor de mayores es Jesucristo. Entonces debemos de entender que en el sistema de ovnis y todo eso también hay rangos. Entonces sí existen. Vuelvo a repetir las medidas de Egipto, de las pirámides, por ejemplo, las pirámides hay impresionantes pirámides en diferentes lugares. ¿Cómo explicas eso? Pues el conocimiento de alienígenas o de sistema espiritual les dio a esas personas el conocimiento para construirlas. Ahora, esa es una cosa, pero ¿cómo las construyeron? Si en ese tiempo no había maquinaria, ciencia tan avanzada como hoy en día. ¿Cómo lo hicieron los cortes tan perfectos? Ese material que está hecho, las pirámides, todo eso no es normal. Todo está perfectamente alineado, correcto. Ahora también las pirámides. Muchas veces creen que solamente son pirámides. No, tal vez en esas pirámides también hay portales. ¿Cómo se movía la situación de ese tiempo? ¿Cómo se movía en ese tiempo?
cómo se movía en ese tiempo, todo ello tuvo que haber habido algo espiritual. No puedes hacer algo si no es espiritual tan perfecto. Dios permitió todo esto y se cumplió la palabra profética que dice el pasaje: y te daré a conocer cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Hay otro pasaje en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, este pasaje es muy importante. 29. Deuteronomio 29, versículo 29 dice: este pasaje habla acerca del pacto de Jehová con Israel en Moab. Pero este pasaje es muy importante, se aplica a varios temas. El versículo 29, el capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí es muy importante y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Cuáles cosas secretas? Aquí dice de la ley, de la palabra de Dios, de la Torá. No solo era así. También habla de los secretos de Dios. Quiere decir que Dios tiene secretos. Dios tiene secretos ocultos que solamente a sus hijos de Dios les va a revelar, solamente a los que le adoran, solamente que a los que le sirven, solamente a los que se consagren delante de su presencia, vivir en obediencia, en santidad. Él va a mostrar cosas ocultas que ojo no vio, que oído no escuchó. Dios va a revelar cosas sobrenaturales a todos aquellos que se consagren, que busquen su presencia, que vivan en santidad, humildemente vivir. Cosas ocultas que ojo no vio ni oído escuchó. Debemos de entender eso. Los extraterrestres, los ovnis, las cosas sobrenaturales, las sirenas, los unicornios, todas estas cosas que habla la palabra de Dios son ocultas. Pero no quiere decir que no sean reveladas. Por eso este pasaje dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, los hijos, y para siempre. Es momento de buscar su presencia de Cristo. Es momento de buscar su presencia. No te limites, que te pregunten que existen los extraterrestres, los ovnis. Sí, existen, pero no son demonios, son criaturas. Son creación, son criaturas de otro lugar, de otro sistema espacial o del universo, en diferentes planetas. Este tema es muy corto, más adelante estaremos profundizando cada versículo de Génesis, cada versículo hablando acerca del universo, de los planetas, de todo ello. Me ha estado inquietando el Espíritu Santo con esto. ¿Por qué? Este año 2025 es el año de la puerta, de la ventana abierta y de la alabanza y la adoración, del derramar del Espíritu Santo. Pero también Dios va a permitir ver cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Este año es para eso también. Es palabra profética. Hay cosas que ha habido liberaciones en algunos siervos de Dios que tienen nivel de guerra espiritual. Han tenido experiencias con personajes como grises o grisiados. Esos personajes se materializan como los ovnis. Son criaturas grises, gigantes, con ojos rasgados, que se llaman grises o grisiados. En el mundo, en la guerra espiritual se habla de todo ello. Debemos de entender que solamente Cristo tiene el poder, que toda potestad, de toda criatura celestial, que todo se sujeta a la voluntad de Cristo, se sujeta a la sangre de Cristo. Alienígenas normales y ancestrales, territoriales y líderes de medidas profundas. Hay las pirámides, es muy impresionante todo eso, las medidas, los lugares muy remotos, muy pocos vistos.
El río Éufrates, los ríos Nilo, todos esos ríos, todos esos tienen situaciones. Hay ángeles caídos alrededor del mundo, pero no tiene que ver nada con los extraterrestres, son distintos, diferentes funciones. Amén. Bueno, este pasaje fue, este tema fue poco básico. Más adelante estaremos hablando acerca de ello, más a fondo, más a profundidad. Solo lo que quiero que quede en su mente, en su corazón, en su espíritu, es que si existen los extraterrestres, tenemos que estar consagrados ante Dios, vivir en santidad, para que pastores, este consejo es para ustedes, pastores, profetas, apóstoles, siervos de Dios. Va a haber manifestaciones de ellos en personas, y si tú no estás preparado en guerra espiritual para orar y liberar a la persona, va a ser un problema. Dios me inquietó esta palabra, no solo para profundizar si existían o no existían, o tener bastante pruebas y todo eso, no. Simplemente es para advertir, para declarar palabra profética para todo siervo, para todo pastor, profeta, evangelista, profeta, apóstol, que deben de prepararse bien, consagrarse ante Dios, buscar su presencia, adorarle, glorificarle, para que cuando haya estas situaciones, otros eventos, tengan la autoridad, tengan la unción y la estrategia específica que Dios les revele. Es para esto este tema, es para esto este mensaje, es palabra profética para todo siervo de Dios. Vienen cosas sobrenaturales en el mundo espiritual, se van a abrir portales sobrenaturalmente y va a haber criaturas. Van a haber criaturas que tenemos que liberar a las personas, sacarlas de las almas de la gente, sacar esos demonios de la gente, liberarles. Es tiempo de consagrarse y buscar de Cristo. Recuerda, extraterrestres, ¿verdad o mito? Es verdad. No son demonios como muchos pastores lo dicen. Que ángeles caídos, no, ángeles caídos tienen otra función. Demonios otra función, potestades otra función, huestes celestes son otra cosa. Extraterrestres podrían ser los celestes, pero diferente forma y movimiento. Recuerden, solo Dios marca y direcciona toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Este tema fue básico, recuerden, Génesis, Salmos, Lucas, muchos pasajes, Ezequiel, muchos profetas también en la Biblia marcan cosas sobrenaturales. La vida de Enoc, la vida de Elías, cosas sobrenaturales que ocurrieron. Hoy en día, ¿cuántos hemos tenido experiencias sobrenaturales? Criaturas sobrenaturales que ojo no vio ni oído escuchó. Pero solamente los que tengan esa visión de águila, esa visión de profeta, esa visión de ministerio profético, de venas proféticas, ese ministerio apostólico y profético, esos visionarios que ven en el mundo espiritual, solamente van a entender este mensaje. Pero esto es para toda la persona. Todo el mensaje de palabra de Dios es para edificación de tu familia, es para edificación de tus hijos, de toda tu familia. No te limites o no limites a Dios principalmente. Dios tiene poderío y creó el universo infinito. Hay cosas que no podemos ver ni oír, pero existen. No podemos decir que no, porque incluso hace un tiempo atrás estaba yo escuchando un video de un evangelista muy conocido. Que Dios lo bendiga, ese siervo de Dios. Es un evangelista que subió un video, él vio también situaciones allá en un lugar que él estaba, y vio también un acercamiento de eso y lo subió ese video, y él testificaba eso, un siervo de Dios humilde y consagrado a Dios. Ese siervo de Dios lo vio. Todos esos avistamientos, astronautas. Por ejemplo, un astronauta no puede sacar su cohete y llevarlo fuera de la Tierra si no son medidas exactas, días exactos, milésimas exactas, si no, no puede volar. ¿Cómo explicas eso? Bueno, es acerca de los portales, es acerca de muchas cosas, que más adelante estaremos hablando de ello. El mensaje de Dios simplemente fue, ¿existen o no existen? Sí existen, pero no son demonios, son criaturas. Pero jóvenes cristianos, no se limiten, busquen a Cristo, busquen su salvación principalmente, consagrarse a Dios
Y no se limiten, estudien la palabra al máximo, profundicen, lean, canten, adoren, glorifiquen a Cristo. Jóvenes, hombre, mujer, siervo, sierva, busca la presencia de Cristo. Vienen situaciones al mundo que tenemos que estar poderosos, que tenemos que estar llenos de la presencia de Cristo, con fuego, con autoridad. ¿Por qué? Porque solamente Dios va delante de nosotros. Solamente con Dios todo lo podemos, que nos fortalece. Filipenses 4:3 dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Existen, claro que existen los extraterrestres, ovnis, criaturas, sirenas, unicornios. Más adelante subiré un tema acerca del unicornio. De las sirenas está en la página de Facebook. Allí está el estudio de las sirenas. Mañana martes, si Dios permite, toda la honra y gloria es para Él. Estaré subiendo una enseñanza acerca de los unicornios. Hoy fue acerca de los extraterrestres. Fue un tema básico, pero Génesis habla acerca del mundo espiritual. Hay diferentes temporadas, diferentes años, diferentes miles de años de diferencia. En Génesis, la creación de todos los reptiles, de todo, de la vegetación, del día, de la noche, del mundo espiritual, de todo ello habla. Pero es algo muy profundo. Sacaríamos muchos temas de Génesis. Pero el tema de hoy fue extraterrestres, ¿verdad o mito? Pues yo les digo algo, verdad. Existen. Mucha gente se preguntará, es que no hay pruebas, es que no hay. Bueno, volvemos a repetir, hay cosas ocultas de Jehová, del eterno Dios. Hay cosas que no podemos ver con otros ojos naturales, oído natural. En el mundo espiritual es muy infinito. Pero va a ser notorio más adelante. Mucha gente dirá, es que los extraterrestres vendrán a muchos años. No. Hay avistamientos ya. Es tiempo de buscar de Cristo. Es tiempo de buscar su presencia, su palabra y profundizar. Jóvenes, busquen de Cristo. Conságrense, adoren y glorifiquen a Cristo día y noche, todo el tiempo. Adoren al Espíritu Santo. Y Él les va a mostrar cosas ocultas que ojo no vio ni oído escuchó. Es tiempo de buscar su presencia. Este año es para adorar y glorificar a Cristo, más que nunca. Porque es el año de la ventana abierta y el derramar de su Santo Espíritu. Es tiempo. El profeta Daniel decía que la ciencia aumentaría, que la maldad aumentaría. A través de la ciencia aumentó. Y al aumentar la ciencia se abre conocimiento más para cosas muy impresionantes. Películas, series son reales. No solo son ficción. Toda la honra y gloria es para Cristo. Este tema fue extraterrestres, ¿verdad o mito? Verdad. No hace falta tener pruebas o cosas tremendamente pruebas. Simplemente es creerlo. Pero créele más a Cristo y a su palabra. Porque la Biblia no solo es dones o no solo es manifestaciones, sino también historias, geografía, historia, Biblia, ciencia, de todo tiene la palabra de Dios. Es un manual de vida. Síguelo, obedécelo, la palabra de Cristo. Bendiciones. Y recuerden que este tema es básico. Es muy básico. Pero más adelante estaremos tocando el tema más a fondo. De Génesis. Solo toqué unos cuantos versículos para explicar acerca de la profundidad del universo. Porque en el versículo 12 de Génesis 1, versículo 12 ya habla acerca de la hierba, de las semillas. Dijo luego Dios: haga las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. En el versículo 14 ya habla acerca de otra temporada. Entonces, si acá arriba decía de la luz y de la noche, y aquí en el 14 dice nuevamente de la luz del día y de la noche. Bueno, porque son temporadas diferentes, son reinos distintos. El reino espiritual y el reino natural. El reino terrenal, hay diferentes reinos, recuerden. Esto lo vamos a profundizar más en otro tema. En el tema que Dios me va a inspirar. Me he estado inspirando, estoy estudiando para hablar acerca del universo, los planetas y todo de Génesis. Porque tiene que ir
bien hecho y revelado por el Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Recuerden, la palabra profética más segura es la palabra de Cristo. Pero recuerden, los ovnis existen, los extraterrestres existen, las sirenas, todo ello existe. ¿Ok? No limiten a Dios, porque Dios tiene poder y Él tiene suficiente poder máximo, no tiene límites. Y Él creó el universo. Ponte a imaginar qué hay detrás de ese universo, qué hay detrás de esos planetas. Tiene que haber algo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, que el Eterno Dios les bendiga. Estamos vamos a subir otros temas más adelante. Esto es básico, pero espero que sea de edificación. Y recuerden, no son demonios los ovnis, los extraterrestres. No son ángeles caídos, no. Esos son otras cosas. Ángeles caídos, demonios, potestades, huestes celestes son otras cosas. El extraterrestre o el ovni es distinto. ¿Ok? Pronto habrá situaciones así en las iglesias de extraterrestres y todo eso. Conságrense, siervos, conságrense, pastores, profetas, apóstoles, conságrense, porque va a haber estos personajes para liberar. No a liberar a estos personajes o criaturas, no, a las personas. Recuerden eso, es palabra profética y se va a ser muy notorio. Y ya hay cosas en los siervos que muchos se dedican a la guerra espiritual, siervos que aman a Cristo, y Dios los ha usado para esto. Ya más adelante hablaremos más acerca de este tema. Bendiciones y que Dios les bendiga. Y recuerden, jóvenes, busquen de Cristo, busquen su palabra, y es tiempo de buscar su presencia.